Hi, everyone. Welcome to the 7th Annual UAGC Early Childhood Conference. We are super excited that you are here with us today, and I can't wait to introduce our next speaker. So Dr. Frank Guevara is our next speaker. He received his doctoral degree in early childhood education from North Central University, having completed graduate studies in child development at San Jose State University and a bachelor's degree in human development from Stanford University. Over his 15-year career in administration, Dr. Guevara managed programs in 4 states across the various sectors. He is currently piloting a bilingual child development permit program at Cerro Cosa Community College to support Spanish-speaking early educators. And I am so excited about this. When he brought this to us, I was like, yes, let's do it. So Dr. Guevara, thank you so much for being here. It's my pleasure. I really appreciate it. Bienvenidos a todos. Great. I can't wait. Okay, next slide, please. I'm going to give you just a moment to read this disclaimer stating that an online degree from the University of Arizona Global Campus does not lead to immediate teacher licensure in any state. Next slide, please. This disclaimer just states that UAGC does not warrant any of the links, websites, or thoughts provided in this session. Give you just a moment to read that. And without further ado, Dr. Guevara, the floor is yours. Buenos días y bienvenidos a esta sesión que proporcionará unas ideas de cómo manejar la tarea de realizar evaluaciones infantiles a través de sus rutinas diarias. Nuestra agenda para hoy comienza con una breve descripción de la evaluación, una discusión de los estándares. Seguido, tomaremos un viaje a través de un día típico en preescolar para identificar oportunidades de evaluación. Ahora, comenzamos. Como exdirector de un programa, tuve que proporcionar datos de desempeño del programa a mi junta directiva para fines de acreditación, así como cuando buscaba fondos de subvención. Estos datos de todo el programa me ayudaron a centrarme en iniciativas de mejora de la calidad, como la selección de planes de estudio o la compra de materiales. Y los retrasos en el desarrollo se identifican a través de herramientas de evaluación específicas, para que los niños puedan recibir los apoyos necesarios para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, algunos maestros pueden sentir que solo completan evaluaciones porque su supervisor les exige que lo hagan. Los maestros tienen una lista casi interminable de tareas que realizar, incluida la planificación de lecciones, la preparación del entorno de aprendizaje, las reuniones con las familias, la garantía del cumplimiento de los criterios de licencia o acreditación y muchas más. Pero para la enseñanza eficaz, debe haber un enfoque en la evaluación del niño, porque es a partir de la evaluación que se produce la enseñanza intencional. Como Freeman, Decker y Decker han escrito, la evaluación ayuda a los educadores a comprender dónde se encuentra actualmente cada niño en el continuo del desarrollo y hacia dónde deberían ir. La evaluación ayuda a proporcionar una hoja de ruta para su enseñanza. Para aquellos que buscan capacitación adicional sobre este tema, NAEYC tiene un fantástico curso en línea de 3 horas sobre las evaluaciones en la aula que les recomiendo.
Y la declaración de posición conjunta entre NAYC y la Asociación Nacional de Especialistas en la Primera Infancia en los departamentos estatales de educación incluye 3 recomendaciones relacionadas con la evaluación. 1. Que se utilice para mejorar el aprendizaje. 2. Que recopilamos datos de múltiples fuentes a lo largo del tiempo. Y 3. Que esta evidencia se recopila en entornos realistas, no las pruebas estandarizadas, para permitir que los niños demuestren su desempeño real. Aquí hay 3 fuentes de evidencia que podemos recopilar fácilmente en prácticas de evaluación naturalista. Tenemos la lista de verificación que se utilizan para evaluar habilidades discretas como saltar en un pie o reconocer letras del nombre. En el muestreo de trabajo, el maestro recolecta artefactos que un niño crea y que pueden alinearse con hitos específicos del desarrollo, como la imagen aquí, que es evidencia que el niño escribe su nombre, o de etapas de dibujo. Por último, los registros anecdóticos son notas cortas que los maestros escriben y que dan una idea sobre el desarrollo de los niños, como la resolución de problemas sociales. Para que cualquiera de estos datos tengan algún significado, los educadores deben alinear sus prácticas de evaluación con algún conjunto de estándares. Uno de los sistemas de evaluación más utilizados es el producido por Teaching Strategies, que consta de 38 objetivos en 10 dominios de desarrollo. Pero cada estado también ha desarrollado sus propias pautas de aprendizaje temprano, que también proporcionan estándares para lo que los niños deben hacer a diferentes edades en los diversos dominios del desarrollo. Aunque hay mucha superposición, cada estado tiene su propia forma única de categorizar y medir el progreso del niño. Pero basta de todas las cosas aburridas. Ustedes vinieron aquí porque saben que encontrar el tiempo para completar las evaluaciones del niño puede ser abrumador. Así que hagamos un viaje a través de un día preescolar típico e identifiquemos situaciones en las que pueda recopilar naturalmente datos que estén alineados con esos objetivos de desarrollo. Vamos. Son las 8 en punto y Colby acaba de llegar a la escuela. Mi aula está configurada con un gráfico para tomar lista de los estudiantes. Y lo primero que hace para comenzar el día es escribir su nombre en el espacio en blanco. Si usas Teaching Strategies en línea, puedes tomar una foto con tu teléfono o tableta y subirla como evidencia para el objetivo 19A. Escribe su nombre. Pero vamos a imaginar que su programa de TK en California no tiene tecnología como esa. No hay problema. Puede usar una hoja de registro en papel, como está, para recolectar nuestras muestras de trabajo de los estudiantes cada día y documentar cómo un niño demuestra progreso desde el comienzo del año, donde hace una serie de círculos, hasta cerca del fin del año, cuando puede escribir su nombre, pero invierte algunas letras. Son las 9 en punto y la clase está sentada en la hora de círculo. En este salón de pre-K en Texas, la maestra tiene una tabla de trabajos
y Jesse es el contador de clase para la semana. La maestra Silvia le pide a Jesse que cuente cuántos amigos vinieron a la escuela hoy. Usando una lista de verificación, la maestra Silvia puede rastrear las habilidades de conteo de Jesse a lo largo del año. Al final del pasillo, la maestra Melanie también está en la hora de círculo. Ella aprovecha esta oportunidad para documentar si los niños pueden recordar los nombres de sus compañeras o contar el número de niños versus niñas, determinar cuáles de esos números es mayor o menor que el otro y reconocer colores como ¿quién se viste de azul hoy? Mira, incluso tiene su lista de verificación justo al lado para que pueda capturar esos datos rápidamente y revisarlos más tarde. El maestro Miguel está leyendo el libro de Olivia con su clase de inmersión bilingüe que tiene un alto porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés, ELL. Mientras lo hace, toma la oportunidad para arrastrar la participación e interacción de los estudiantes. Además, monitorea de cerca la creciente capacidad de sus estudiantes ELL para hablar en inglés. Durante la siesta, revisará sus notas para que pueda hacer ajustes a la hora de cuento mañana e introducir un vocabulario nuevo. Esta aula de VPK en Florida también usa una tabla de trabajos y uno de los trabajos favoritos es ser el observador del clima. Hoy, Sydney observa que es un día ventoso con solo unas pocas nubes, no como ayer cuando tenía una alerta de tormenta eléctrica. Ella le dice a la clase que su madre dijo que no necesitaba su impermeable hoy porque haría sol, pero sí pudo usar sus botas de lluvia para chapotear en los charcos. La maestra Heather le pide a Sydney que coloree el cuadro correcto en su gráfica meteorológica para hoy. Hasta ahora han tenido 2 días soleados, tormentas eléctricas ayer y un día ventoso hoy. Sydney también utiliza el termómetro digital para comprobar la temperatura, que ya es de 75 grados. Sydney predice que mañana será soleado y caluroso. Las posibilidades son buenas en el centro de la Florida. Ahora son las 10:30 y la clase corre afuera para explorar la carrera de obstáculos que la maestra Celeste les ha hablado durante la reunión de la mañana. Mira todos esos emocionantes desafíos. La maestra Esperanza en Nueva York saca a relucir sus notas post-it y comienza a tomar algunos registros anecdóticos sobre cómo los niños navegan la carrera de obstáculos. Ella espera que muestren progreso en el equilibrio, ya que ha ofrecido la barra de equilibrio durante las últimas 2 semanas. En Illinois, la maestra Patricia escribe notas sobre cómo Malia ha creado un círculo de tocones de árboles y está colocando una muñeca en cada uno. Ambos saben que esto sirve para los objetivos 4, 5 y 6 de Teaching Strategies, así como para sus estándares estatales. Es casi la hora de almuerzo en Carolina del Norte y Farouk está en la colocadora de mesas esta semana. Así que cuenta el número de platos, tenedores y servilletas para cada mesa.
En otro salón, la maestra Shanika marca en su lista de verificación que Sammy colocó correctamente la mesa con el número requerido de platos, vasos y servilletas, pero que solo contó 3 cucharas en lugar de 4. Ella hará una nota mental para jugar un juego de emparejamiento con él después de la siesta. Ahora, uno de mis momentos favoritos del día es la hora de comer, porque me permite observar muchas habilidades diferentes entre todos los dominios. Y una vez al mes, llamé a mi grupo a la mesa unos 10 minutos antes de que trajeran el almuerzo para hacer una actividad de dibujo rapidito. Ya había preparado una bolsa de Ziploc del tamaño de un galón, con hojas de papel en blanco y una variedad de lápices de colores o regulares. Le pedí a mi grupo de niños que dibujaran una casa o que hicieran un dibujo de sí mismos. Y luego les daba unos 5 minutos para completar su dibujo y terminar pidiéndoles que escriban su nombre. Estos los recogería y guardaría para analizarlos más tarde. Por supuesto, esta es la estrategia de evaluación más dirigida por el maestro en mi presentación de hoy. Pero ninguno de los niños se vio obligado a hacer esto, y si elegían dibujar otra cosa, estaba perfectamente bien. En última instancia, se trata de recopilar muestras repetidas de su trabajo y observar el progreso a lo largo del tiempo. Primero, esta actividad me dio la oportunidad de concentrarme en el desarrollo motor fino y la progresión del agarre de los niños. También esta actividad me dio otro punto de datos con respecto a la escritura emergente y el significado, capturar datos en diferentes momentos, porque no todos somos personas madrugadoras. Algunos de nosotros necesitamos calentar nuestros cerebros y músculos antes de que podamos mostrar realmente nuestras habilidades. Y como alguien a quien le gusta la eficiencia, me di cuenta de que esta simple actividad también me permitió monitorear el desarrollo artístico de los niños, sus habilidades de comunicación al describir su trabajo, el crecimiento cognitivo a medida que el dibujo se vuelve más realista y detallado, y el desarrollo socioemocional a través de interacciones con sus compañeros y conmigo. Con esta actividad pude alcanzar los 4 dominios principales de desarrollo, dependiendo en qué me estaba enfocando. Del mismo modo, las conversaciones durante las comidas pueden producir una gran cantidad de datos. Considere cuántos objetivos puede recopilar datos simplemente preguntando a un niño, ¿qué hiciste este fin de semana? Esa simple pregunta se puede usar para rastrear el objetivo 2A, forma relaciones con adultos. 9D, habla sobre otro lugar y tiempo. 10A, participa en conversaciones. 10B, usa reglas sociales del lenguaje. También 2C, interactúa con compañeros. Y 32, demuestra conocimiento geográfico simple y muchos más.
Bueno, ahora que nuestros estómagos están llenos, muchos programas se preparan para un periodo de descanso. Y la maestra Claudia tomó algunas notas mentales sobre cómo Xochitl asume la responsabilidad de preparar su cama y sigue la rutina de la siesta. Son las 2 en punto y la maestra Marisela observa las interacciones durante los juegos de mesa mientras los niños esperan para irse a casa. Ella sabe que esta actividad le proporcionará información sobre el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños. La maestra Marisela encontró estos grandes tiras de patrones de osos de conteo en el sitio web de Measured Mom y las usa para documentar la progresión de los niños en los patrones. También encontró estas tarjetas de patrones de Lego